yo represento una línea que se llama LMS, License Management Services. Nosotros somos parte de un grupo global que tiene más de 15 años de experiencia dentro de la organización, dentro de Oracle, y precisamente nuestro trabajo como especialistas de licenciamiento es poder asesorar a nuestros clientes finales, a nuestros usuarios finales, en cuáles son las políticas correctas, en cómo funciona el licenciamiento de Oracle. Entonces, precisamente, cuando nosotros nos sentábamos con los clientes, el cliente, tal vez nosotros llegábamos y le decíamos, mira, bueno, entonces vamos a apoyarte a entender cuál es tu situación de licenciamiento. Y el cliente nos decía, bueno, no, yo estoy tranquilo, porque yo tengo un servidor, desde hace 5 años, tenía 30 personas, me compré mis 30 usuarios, y hoy prácticamente son las mismas 30 personas, entonces supongo que estamos compliance, que estamos cumpliendo con todas las políticas. Y a la hora que nos sentábamos ya a dialogar con el cliente, descubríamos que en ese proceso de 5 años, el cliente había cambiado 2, 3 veces de servidor. Y cada vez que cambiaba de servidor físico, el cliente sin querer entraba en una situación de sublicenciamiento. Precisamente por el detalle de que nuestro licenciamiento no solo depende de las personas, también depende del equipo físico. ¿Okay? Entonces la idea en este ratito, en estos minutos, es comentarles a 30.000 metros de altura cómo funciona el licenciamiento Oracle. Es puntualmente la parte de base de datos. Conceptos básicos nuestros que no solo aplica para Oracle, prácticamente aplica para todos los fabricantes de software. Las licencias son un activo de la empresa. ¿Okay? Cuando un cliente invierte en una licencia, no están comprando el derecho de propiedad, están comprando el derecho de uso. O sea, le están adquiriendo el permiso para poder utilizar cierto producto permanentemente o durante un periodo de tiempo, dependiendo del tipo de licencias que adquieran. Y por supuesto, las licencias, detrás de eso viene todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y con derechos de autor. Algo que me imagino pues en Guatemala se oye mucho, y la publicidad no solo desde el punto de vista de software, sino también desde el punto de vista de música, películas. ¿Okay? Entonces, precisamente, cuando nosotros queremos entender cómo funciona el licenciamiento de la empresa, digamos, en la que ustedes trabajan o de la empresa que ustedes representan o en donde en un futuro pueden trabajar, es importante también entender que tienen que saber todo. O sea, tienen que entender no solamente cuántas personas usan el producto, sino cuántas personas lo utilizan, en qué servidor se utiliza, para qué se va a utilizar el producto, qué servicios son los que se utilizan a través de la base de datos de Oracle. Porque dependiendo de esas respuestas, vamos a poder determinar qué tipo y cuántas licencias ocupo y, por supuesto, de cuáles productos. Cuando hablamos de base de datos y cuando hablamos de licenciamiento Oracle, uno de los principales retos que tenemos es la cantidad de productos que Oracle tiene. Oracle a la fecha ya ha adquirido más de 9.000 productos en los últimos años, productos muy grandes como PeopleSoft, como JD Edwards, Siebel, productos de aplicaciones, etc. Y dentro de los retos que tenemos dentro de Oracle, y por supuesto nuestros clientes finales, es que cada vez que hemos adquirido un producto distinto, mantenemos prácticamente el esquema de licenciamiento de ese producto. ¿Qué significa esto? Que al final del camino sí hay ciertas bases teóricas que se mantienen, pero por ejemplo el licenciamiento de Siebel es muy distinto al licenciamiento de base de datos, y este es muy distinto al licenciamiento de PeopleSoft. Ahora imagínense el licenciamiento de 9.000 productos. Entonces eso lo hace aún más complicado cuando hablamos de licenciamiento Oracle. En el caso de hoy, de nuevo, vamos a bajar puntualmente a la parte de base de datos. Cuando hablamos de base de datos, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es qué edición estamos utilizando, porque dependiendo de la edición, así va a ser el tipo de licenciamiento. Cuando hablamos de edición nos referimos, por ejemplo, a si es base de datos Enterprise, estándar o Standard One. De hecho, nosotros en el mercado hay una serie de bases de datos disponibles, pero desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de producción, las que están disponibles son la Standard One, la Standard y la Enterprise. Entonces, dependiendo de esta edición, así va a ser el licenciamiento que nosotros vamos a requerir. Muy importante, si tienen alguna consulta, intervienen sin ningún problema. ¿Okay? Ahora, además, cuando hablamos de base de datos, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la base de datos Enterprise cuenta con una serie de opciones adicionales que también requieren licencias. Ahora, y es algo que también nuestros clientes muchas veces se confunden. Cuando ustedes instalan, por ejemplo, Enterprise Edition, la instalación automáticamente les habilita todas las opciones, pero eso no significa que tengan que pagarlas. Las opciones se pagan cuando entran en uso. Entonces, precisamente cuando un cliente tiene una duda al respecto, recurre a nosotros y nosotros, a través de unos scripts, de unas herramientas de medición, validamos cuáles de esas opciones están
lo que decimos, instaladas, pero cuáles están en uso. Y solamente las que están en uso son las que ustedes deben de eventualmente pagar. Hay otras opciones, por ejemplo, las relacionadas al Enterprise Manager, al administrador de la base de datos, lo que nosotros también conocemos como los Management Packs. Los packs, al igual que las opciones, también tienen que licenciarse, también tienen que pagar por el uso de estos packs. Estos packs es bien curioso porque cuando instalamos la base de datos y empezamos o utilizamos el administrador de la base de datos, varios de esos packs se activan automáticamente. Es más, muchas veces en el proceso para habilitar el Enterprise Manager, ustedes o la persona que está instalando la herramienta automáticamente los habilita, pero no se percata de que en el momento que está habilitando, por ejemplo, el diagnóstico, el tuning pack, automáticamente implica que tienen que pagar por esas licencias. Entonces, es muy común cuando nosotros, insisto, nos sentamos con los clientes, el cliente por lo general no sabe, no se da cuenta que estos paquetes están en uso. Y obviamente a través de nuestra asesoría es que determinamos si, por ejemplo, se puede desinstalar, se puede desactivar o definitivamente el cliente tiene que pagar por el licenciamiento de estos paquetes. ¿Preguntas al momento? No. Ok. Entonces, cuando hablamos de métricas, tenemos claro básicamente lo que es base de datos. Entonces estamos claros, están las ediciones de base de datos, tenemos las opciones, tenemos los paquetes. Pero también cuando hablamos de licenciamiento tenemos que entender, bueno, qué le conviene más a la empresa. Si ocupamos licencias por usuario o ocupamos licencias por procesador. ¿Ok? Al final es un tema de equilibrio, de punto de equilibrio desde el punto de vista de costos. ¿Por qué? Porque si tenemos una estructura, un escenario en donde tenemos muchísimos usuarios, hablemos, no sé, de miles de usuarios, probablemente sea más rentable para la empresa adquirir un esquema de licenciamiento por procesador. En la otra mano, cuando tenemos, por ejemplo, un ambiente de desarrollo en donde por lo general únicamente los desarrolladores son los que están entrando a esa instancia o a esa base de datos, entonces eventualmente el mejor esquema de licenciamiento sería un esquema por usuario. Hoy por hoy, actualmente, las métricas que están vigentes o disponibles en el mercado son Name User Plus y el esquema por procesador. ¿A qué me refiero eso? Que si ustedes hoy por hoy van y desean adquirir licencias, las que van a encontrar en el mercado son estas. Ahora, no significa que en sus empresas puedan encontrar métricas pasadas aún disponibles o aún en su inventario de licencias. Y esto es bien importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque eventualmente podrían entrar en un esquema de no cumplimiento por no tener todas las métricas estandarizadas. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Es importante también que estos cambios que Oracle ha hecho a través del tiempo es por una razón, y es más que todo para que el cliente o para que el tipo de licencias que estén disponibles vayan más acorde a las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, la métrica antigua de usuario nombrado se llamaba Name User Single Server. Como lo dice la palabra, es una licencia para que una persona pueda ingresar o accesar un único servidor. Hoy por hoy, la métrica actual es Name User Plus. La licencia Name User Plus es una licencia multiserver. ¿Qué significa eso? Que el cliente o el usuario con una única licencia puede entrar a varios servidores del mismo producto con una única licencia, con la misma licencia. En otras palabras, si yo hoy por hoy me siento con una empresa y me dice, yo tengo licencias Name User Single Server y tenemos a una persona que ingresa a 4 servidores, eso significa que esa persona va a ocupar por lo menos mínimo 4 licencias para poder ingresar a los 4 servidores. Pero si tiene una métrica vigente, Name User Plus, con la misma licencia podría estar entrando a los 4 servidores. Desde ahí la razón de por qué Oracle con el tiempo hemos ido modificando el tipo de licencias disponibles, por supuesto, habilitando una serie de servicios adicionales para nuestros clientes finales. Entonces, ya teniendo claro el tema de las métricas, viene la pregunta del millón. Bueno, ¿y quién es un usuario para Oracle? Muchas veces, les voy a dar un ejemplo, los supermercados. ¿Ok? Ustedes entran a un supermercado, van por los pasillos, toman un producto que no saben el precio y ¿qué hacen? Van directamente a buscar este lector, el lector de precios, y lo pasan por el lector para que él les indique exactamente cuánto cuesta el producto específico. Supongamos que ese lector está conectado a una base de datos. Entonces, en ese momento, cada persona que entra al supermercado lo que está haciendo es una validación directamente en la base de datos. Resulta que para Oracle, esa persona, ese usuario, que es anónimo para la base de datos, se convierte en un usuario.
Y esa persona debe tener una licencia para poder hacer esa validación del precio. Vean qué interesante esto. Entonces, ante Oracle, ¿quiénes son usuarios nombrados Plus? Primero que todo, obviamente, todas las personas que tienen acceso a la base de datos como tal, desarrolladores, no importa con qué frecuencia entran a la base de datos, ese es otro dato importante. Muchas veces el cliente piensa o el usuario final piensa que tal vez el gerente que solo ingresa a la base de datos una vez cada 2 meses a hacer alguna validación para tirar reportes, no, él como solo entra una vez, no requiere una licencia. Falso. Todas las personas, no importa la constancia en que hagan validaciones o ingresen información a la base de datos, requieren de una licencia. Además, cualquier dispositivo que esté conectado a la base de datos y que no sea operado por humanos, también requiere una licencia. Ejemplo, un termostato en una bodega que esté controlando la temperatura del lugar, no sé, porque administran productos perecederos. Entonces, y ese termostato está generando un dato a una base de datos para validar y para encender alarmas. Entonces, ese device, ese termostato requiere de una licencia. Además, cualquier otro dispositivo operado por humanos, todos los humanos que lo operan tienen que tener una licencia, no se licencia el dispositivo. Entonces vamos de nuevo al ejemplo del supermercado. Ese dispositivo, ese lector de precios que tenemos en el pasillo, que se está conectando a la base de datos cada vez que un cliente del supermercado valida el precio, se convierte en un usuario. Por consiguiente, tenemos N cantidad de usuarios que están entrando a la base de datos. Otro ejemplo en el supermercado, la cajera o el cajero. Resulta que es un supermercado 24/7. Están abiertos día y noche y tienen 5 cajas registradoras. Entonces, típico, nos sentamos con el cliente y le preguntamos, bueno, ¿cuántas cajas tenés? Tenemos 5 cajas. Cada caja tiene un usuario definido ante la base de datos. Caja 1, caja 2, caja 3, caja 4, caja 6. Perfecto. ¿Cuántos usuarios tenés? 5. Pero un momentito. En caja 1, ¿cuántas personas utilizan caja 1? Tenemos una persona en la mañana, una persona al mediodía, una persona en la tarde o en la noche. Entonces, realmente son 3 personas físicas que a través de caja 1 se están conectando a la base de datos. Por consiguiente, el cajero de la mañana, el cajero de la tarde y el cajero de la noche requiere de una licencia para poder estar conectado. ¿Ok? Entonces ahí es cuando hablamos de que cualquier dispositivo operado por humano hay que contabilizar a los humanos. Esto también se conoce como, por ejemplo, como multiplexación, que también aplica para SQL. Si multiplexación es cuando la conexión a la base de datos no es directa, sino que en medio hay un dispositivo o, por ejemplo, hay una aplicación que se conecta a esa base de datos. Entonces, ante la base de datos hay un único usuario. Veamos un ejemplo de un banco, de esos servidores que manejan la información de tarjetas de crédito, de Visa. Entonces, por lo general los bancos Visa o los emisores de tarjetas de crédito les piden tener un servidor centralizado con toda la información. Y este servidor se conecta a la base de datos. Pero entonces resulta que ante la base de datos hay un único usuario. Pero detrás de este servidor están todos los clientes del banco que están generando transacciones a través de la tarjeta de crédito. Toda esa información llega a este servidor, es tabulada y finalmente pasa a nuestra base de datos, pasa a la base de datos de Oracle. En este caso, ¿quién es un usuario? ¿Únicamente el servidor de Visa? No. Los usuarios son todas las transacciones, todos los usuarios, todos los tarjetavientes del banco que están generando una transacción. Esa transacción está generando un movimiento de información dentro de la base de datos que finalmente llega a la base de datos Oracle. Entonces vean qué interesante, hay que entender bien cómo o quiénes están accesando la base de datos para poder determinar cuánta licencia requerimos. Obviamente es a partir de esto que Oracle ofrece ambos esquemas por usuario o esquemas por procesador. Entonces, el supermercado, si tenemos 4,000 personas que entran al supermercado a diario, que no sabemos quiénes son, ¿ocupamos licencias por usuario? No, obviamente vamos a buscar un esquema por procesador, de tal forma que el esquema por procesador sea ilimitado. Ya no tenemos que preocuparnos por contabilizar cuántas personas o quiénes están ingresando a la base de datos. Por otro lado, entonces tenemos el esquema por procesador. Entonces ya cuando tenemos ambientes muy grandes, ambientes de N cantidad de usuarios, ambientes en donde los usuarios no sabemos quiénes son anónimos, ejemplo del supermercado, entonces tenemos que optar por un esquema de licenciamiento por procesador. Además, el esquema por procesador también aplica para ambientes por internet, pero no para todos. Por lo general, los ambientes por internet, algún servicio que ustedes dan a través de la página de la empresa, resulta que de nuevo la gente entra a la página de ustedes,
quiere validar, no sé, el precio de un automóvil. Y resulta que al final ustedes no saben quién está ingresando. Cualquier persona puede ingresar a la página de ustedes y hacer la validación del precio. Y en el momento que hacen esa validación, esa información va a la base de datos y hace la búsqueda y le tiran información al usuario. Entonces, por consiguiente, no sabemos quiénes están entrando. Por consiguiente, debemos de tener un esquema de licenciamiento que cubra a todos esos usuarios anónimos. Es decir, un esquema por procesador. En los esquemas por procesador, la cantidad de licencias va a depender de las características del servidor. No es tan fácil como decir, bueno, ¿qué servidor tenés? Ah, tengo un servidor de 2 procesadores dual core. Ah, entonces ocupas 2 licencias, punto. No. Oracle aplica una fórmula para determinar la cantidad de esas licencias. La fórmula es la cantidad, el número de procesadores se va a multiplicar por el número de cores del servidor y esto se va a multiplicar por un factor X. Ese factor está determinado por el tipo de procesador que tiene la máquina. El factor puede ser 0.25, puede ser 0.75, 0.50 o 1. De nuevo, ese factor depende del tipo de procesador que tiene el servidor. ¿Ok? Entonces, después de aplicar esa fórmula, vamos a determinar cuántas licencias mínimo va a ocupar ese servidor para poder estar correctamente licenciado. ¿Vamos bien? Ok. Como les explicaba, estos son solamente ejemplos. Esto es muy importante. La información de licenciamiento de Oracle varía constantemente. Muchas veces nuestros usuarios finales caen también en un tema de compliance sin querer, porque tal vez modificamos, alguien en corporación decidió que X servidor, ya el factor no iba a ser 0.75, va a ser 0.5. Entonces, si no nos mantenemos actualizados con esos detalles, podríamos caer en desfase. ¿Por qué? Porque un detallito puede generar una diferencia del doble de inversión. Resulta que llegan, aplican la fórmula y la aplicaron sobre 0.5 porque vieron que era como el procesador que se parecía más a lo que parecía a la información que aparecía en la tabla y resultó que ese servidor no era 0.5, era 1. Eso significa que la inversión pasó de ser $50,000 a $100,000. Entonces es muy importante siempre estar seguros que la fórmula que estamos aplicando es la correcta y que el factor de multiplicación es el correcto. Ok, entonces, como todos los esquemas de licenciamiento, Oracle también tiene un mínimo de licencias requeridas para cada uno de los productos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Standard One, de base de datos Standard One, el mínimo de licencias que ustedes pueden tener son 5 licencias por empresa. No sé, desconozco, digamos, si ustedes qué tanto conocen de licenciamiento, pero el tema de licenciamiento específicamente de Standard y Standard One, siempre han habido una serie de mitos alrededor de esto. ¿Por qué? Porque incluso a los vendedores de Oracle uno les preguntaba y decían, ah sí, son 5 por procesador o el mínimo son 5 por servidor. Resultó que ninguna de las dos frases es correcta. El mínimo de licencias para Standard y Standard One es de 5 licencias por empresa. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un servidor, imaginemos que una empresa tiene un servidor, ahí me disculpan los dibujos, ¿verdad? Un servidor con Standard Edition. Y ese servidor tiene 10 personas, 10 usuarios, que se están conectando. Ahí entienden, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Bueno, imaginemos que esta empresa tiene un servidor con Standard Edition instalado y tiene 10 personas conectándose a este servidor. Primer pregunta, ¿cuántas licencias ocupamos? ¿Cuántas licencias creen que ocupamos? ¿Perdón? 2 licencias. 2 licencias, ¿por qué 2? Cuénteme. Ok, son 5 mínimo. Ojo que tenemos, es un servidor, no sabemos cuántos procesadores tiene. No sabe, lo único que sabemos es que es un servidor que tiene Standard Edition y tiene 10 personas conectándose al servidor. Entonces viene la primera pregunta. Bueno, ¿cuántos procesadores tiene este servidor? Supongamos que es un servidor, sin hacerle publicidad a nadie, un Dell PowerEdge 2950 de 2 procesadores dual core. ¿Ok? Entonces es un servidor que tiene 2 procesadores dual core. ¿Ok? Entonces va de nuevo la pregunta. ¿Cuántas licencias creen ustedes que este cliente requiere? ¿Ocupa 2 licencias por procesador o ocupa 10 usuarios? Ocupa 10 usuarios. Pero entonces ahí es donde viene la interrogante y donde ocupamos ustedes como usuarios finales entender
¿quiénes son esos usuarios? ¿Por qué? Porque si me dice, sí, son 10 usuarios. Pero resulta que ese servidor es el servidor de Visa y uno de esos usuarios es el usuario que se conecta a esta aplicación y detrás de esa aplicación hay 100,000 personas que están generando datos. Entonces, ante la base de datos sí puede ser usuario servidor Visa, pero ¿cuántas personas están alimentando ese usuario? N. Entonces ya no son 10 personas, son N y por consiguiente deberíamos de licenciar el servidor con un esquema por procesador. Claro, ahí se nos complica un poco. Supongamos que son un servidor pequeño, una empresa pequeña y tenemos 10 personas que se están conectando a ese servidor. ¿Cuántas licencias ocupamos? Solamente 10. ¿Estamos cubriendo el mínimo? Sí, porque el mínimo son 5 por empresa. ¿Correcto? Perfecto. Ahora resulta que la empresa agrega un servidor más, idéntico al anterior. ¿Ok? Idéntico me refiero a que es un servidor de 2 procesadores dual core. Este servidor lo van a usar para desarrollo. ¿Ok? Y son 5 personas las que van a usar este servidor. 5 usuarios. ¿Ok? ¿Cuántas licencias ocupamos ahora en esta empresa? ¿Perdón? 15. ¿Todos de acuerdo? No necesariamente. La primera pregunta. ¿Estas 5 personas son parte de estas 10 o son distintas? ¿Ok? Resulta que no, son las mismas. Y como ellos tienen licencias usuario nombrado plus, que son multiserver, no ocupan comprar ninguna licencia adicional. Porque con la misma licencia, Mauricio puede ingresar al servidor número 1 y puede ingresar al servidor número 2. No ocupo ninguna licencia adicional. Eso siempre y cuando las 5 personas sean las mismas o estén incluidas dentro de estas 10 personas. ¿Estamos claros con eso? Entonces vean qué interesante. Puedo meter otro servidor en Standard Edition y no tengo que invertir nada más. ¿Tenemos algún problema con los mínimos? No, porque el mínimo por empresa son 5 y desde el principio lo teníamos cubierto. Entonces, vean lo interesante, el mensaje más importante en este momento es que vean cómo nosotros podemos, dependiendo del producto que tengamos, podemos meter o invertir en nuevos productos o desarrollar nuevos productos sin necesidad de tener un costo desde el punto de vista de licenciamiento. ¿Por qué? Porque tenemos usuario nombrado plus. Ahora, veamos el otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo Enterprise Edition? En el caso de Standard y Standard One, el mínimo son 5 por empresa. Pero como vieron ahora en la pantalla, en el caso de Enterprise Edition, el mínimo son 25 por procesador. Entonces, olvidémonos por un momento del servidor de desarrollo. ¿Ok? Vamos de nuevo al escenario original. Tengo un servidor del PowerEdge de 2 procesadores dual core y tengo Enterprise Edition. No tengo Standard Edition instalado, tengo Enterprise. Entonces viene la pregunta. Aquí es donde se pone bonito esto. ¿Cuántas licencias ocupo? En el caso de que fuera Enterprise. Una. Ojalá. Ojalá fuera solo una. En el momento que hablamos de Enterprise, y ojo, y aquí es donde viene una de las reglas de licenciamiento de Oracle. Todos los productos Oracle, excepto aquellos que tengan en su descripción la palabra estándar o Standard One, tenemos que usar la fórmula para calcular la cantidad mínima de licencias requeridas. Entonces, como estamos hablando de Enterprise Edition, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. La fórmula que decía, cantidad de procesadores por cantidad de cores por el factor. Y el factor está determinado por el servidor. Como es un Dell PowerEdge 2950, el factor de esos servidores es 0.5. ¿Qué significa esto? Que este servidor ocupa 2 por 2, 4. Por 0.5, 2. Es decir, ocupa mínimo 2 licencias por procesador. O 50 usuarios. Porque el mínimo son 25 por procesador. Entonces ya sabemos que el mínimo para licenciar este servidor son 2 procesadores o 50 usuarios. Ojo que no importa cuántas personas se están conectando. Lo primero que tenemos que contabilizar es el mínimo. Entonces, ahora sí, resulta que solamente tenemos 10 personas. Entonces, ¿ocupamos 10 licencias? No, tenemos que comprar 50, porque tenemos que cubrir el mínimo requerido. Los mínimos existen para todos los productos Oracle. Entonces, es otro detalle que siempre tenemos que tener en cuenta. Dependiendo del producto, tenemos que validar cuánto es el mínimo requerido y sobre eso determinamos entonces cuál es la cantidad de licencias que vamos a ocupar. En este caso, vean la diferencia entre estándar y Enterprise. En estándar yo con 10 estaba cubierto.
Pero en el caso de Enterprise, ya tenemos que comprar 50, aunque sean solamente 10 personas. Ahora, ojo, vamos a agregar el otro servidor. Un servidor de desarrollo, 5 personas que se están conectando, igual con Enterprise Edition. El servidor es idéntico. ¿Cuántas licencias nuevas ocupo? Las imaginando los premios. O sea, a mí se me olvidaron los premios. ¿No? Exactamente. Vean que, independientemente que sean 5, sean los mismos o no sean los mismos, ya estamos hablando de que no hay uno, hay 2 servidores. Tenemos que calcular el mínimo de los 2 servidores. Entonces, si el mínimo de esto eran 50 y este servidor es idéntico, ocupamos 50 licencias más para tener este ambiente licenciado correctamente. Claro está. Aquí es donde ustedes tienen que poner en una balanza la situación. Dicen, vamos a meter un servidor más. Cada licencia de usuario nombrado Plus en Oracle, nosotros no somos un área de ventas, pero por conocimiento anda aproximadamente en los $1,000 cada usuario. Estamos hablando que meter un servidor adicional, sin incluir el costo del tarro del servidor físico, estamos hablando que mínimo son cerca de $50,000. Ustedes dicen, ¿$50,000? Para un servidor que van a entrar 5 personas. Y probablemente la empresa que le estamos hablando es una empresa pequeña, familiar. O sea, $50,000 se les fue la ganancia de 3 meses. Entonces, en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, es cuando ustedes tienen que llegar y sentarse y decir, bueno, ¿qué es mejor para la empresa? ¿Definitivamente ocupamos Enterprise Edition? ¿O podemos movernos a estándar? ¿O podemos movernos a Standard One? En donde con 15 licencias, imagínense que estándar, cada licencia cuesta $350 por ahí. O sea, 15 licencias son 3.500 más 1.700, como $5,000. Entonces, por $5,000, si yo tuviera Standard Edition, puedo tener todo mi ambiente licenciado. Y puedo seguir metiendo servidores que mientras sean los mismos las mismas 15 usuarios, no tengo que invertir nada más. Mientras que en un ambiente con Enterprise, cada servidor adicional tengo que cubrir los mínimos. Entonces, vean qué importante eso. Obviamente, este es el ejemplo de una empresa pequeña. Si nos vamos por el otro lado, a un banco, a una industria que tiene cientos o miles de usuarios, el escenario cambia por completo. ¿Por qué? Imagínense 1,000 usuarios en este servidor. 1,000 usuarios por $1,000, $1,000,000. ¿Cuántas licencias por procesador ocuparía? 2 por 2, 4 por 0.5, 2. Cada licencia por procesador, precio público estándar anda por los $50,000. 2 licencias por procesador significa $100,000. Entonces, ¿qué pago? ¿Prefiero pagar $1,000,000 en usuarios o pago $100,000 y estoy cubierto? Obviamente, voy a optar por el esquema por procesador.